autónoma, donde las comunidades han desarrollado proyectos productivos, sistemas de salud, sistemas de educación, sistemas de comunicación, etcétera, al margen por completo de las teorías de la organización y al margen del management, y tan es así que no sabemos ni cómo lo hacen. La siguiente, por favor. El otro ejemplo que quiero poner es el de las patronas. Las patronas es un grupo de mujeres en el estado de Veracruz, de donde yo vengo. Yo trabajo en Jalapa, y las patronas es una organización muy interesante, porque además han vuelto a colocar han vuelto a darle vida y han vuelto a darle corazón, sustento, espíritu a la noción, a la palabra solidaridad. Que en México la palabra solidaridad se convirtió en programa de gobierno hace algunos años. Entonces el presidente Salinas en su momento creó el PRONASOL, Programa Nacional de Solidaridad, y con esto fue una expropiación del concepto solidaridad, porque entonces ya nadie podía ser solidario porque lo acusaban de ser de PRONASOL. Entonces mujeres como las patronas, que hacen una labor realmente increíble y que implica una logística y una capacidad de organización enorme, hacen un papel central. El tren que ustedes ven allí, en la parte superior izquierda de la pantalla, es la Bestia. Es el tren que recorre México. Es un tren de carga, no es un tren de pasajeros, aunque la evidencia dice lo contrario. Que recorre México desde el sur hasta el norte, y por lo tanto es el medio de transporte que utilizan decenas de miles de migrantes que provienen de Centroamérica e incluso de otros países fuera del continente americano para llegar a los Estados Unidos. Se denomina la Bestia por muchas razones. Bueno, primero es un tren de carga grande, pero sobre todo porque el trayecto que recorre durante varios días desde Chiapas, la frontera sur, hasta Tamaulipas, la frontera norte, dura muchos días, pero además, una vez que los migrantes llegan a México, su vida está en inmenso riesgo, porque son sujetos de robos, atracos, violaciones, asesinatos por las bandas del crimen organizado. En un principio se mencionaba que eran los maras, organización salvadoreña. En este momento es una mezcla, que hay maras y sobre todo hay una organización delictiva muy importante en términos de su presencia y su violencia para actuar, que son los Zetas, que prácticamente controlan toda la ruta de la Bestia. Hace aproximadamente 17 años, algún migrante llegó a la casa de una señora que vive en un pequeño poblado que se llama Patrona, así se llama el pequeño poblado. Llegó porque se había bajado del tren, estaba herido, llegó a pedir ayuda, agua, alimento, y lo recibieron. Y a partir de allí se dieron cuenta, bueno, ya lo sabían, y a partir de allí empezó realmente trabajo de solidaridad para dar alimento, agua, medicamentos, ropa, etcétera, a los decenas de miles de migrantes que viajan todos los días en la Bestia. Ustedes pueden ver en la fotografía las mujeres. El tren muchas veces no se detiene, el tren sigue su marcha y las mujeres entregan agua, entregan comida, entregan alimentos, lo que pueden, y pues las personas que van en el tren, literalmente colgados del tren, agarran, toman lo que pueden. Bueno, con el paso del tiempo, el trabajo de las patronas, que además son mujeres que hacen esto de manera totalmente voluntaria, son mujeres que además deben atender a su familia, atender su casa, muchas veces también ellas trabajan parte de la milpa, el campo, etcétera. Con el paso del tiempo y una vez que se conoció la experiencia, pues ha llegado algún tipo de ayuda, de colectas que se hacen en las universidades, de empresas que donan alimentos y demás, ¿no? El tren pasa por esta zona a veces una sola vez al día, en ocasiones 3 veces al día. En ocasiones no va ningún migrante, por ejemplo, cuando son trenes que van cargados con productos químicos.
En ocasiones van, como ustedes pueden ver en la imagen, completamente saturados con miles de personas. Entonces ellas están atentas al momento en que viene la bestia y salen a entregar comida. Nada más imaginen ustedes lo que implica en términos de logística, de organización, durante 17 años estar alimentando, dando agua, dando apoyo, dando un soporte emocional muchas veces a estas personas. Hay muchos casos, hay muchas anécdotas de chicos que han caído del tren o que llegan lastimados, que quedan lesionados y han sido acogidos en esta comunidad, y algunos de ellos han quedado a trabajar como pago, como un agradecimiento, se han quedado a trabajar con las señoras y después continúan su viaje al norte. El hecho de que estén las patronas en el estado de Veracruz, donde yo vivo, haciendo este trabajo, no significa que más adelante, cuando crucen el estado de Veracruz y lleguen a Tamaulipas, los desciendan a 50, 40, 80 de ellos y los asesinen. Simplemente es literalmente un respiro en el camino. Estas son formas de organización, y la gestión que implica esto, pues debe de ser monumental. O sea, recibir los alimentos, todos los días tienen que cocinar, todos los días tienen que distribuir los alimentos. La mujer que dirige esto, Leonilda, tiene 75 años y lo sigue haciendo, y sigue aproximándose al tren para entregar arroz, frijol, etcétera, etcétera. Es decir, la invitación es a ver otras formas de organización, no solamente las empresas. Sostengo que el management carece de un estatuto que le otorgue un carácter científico. Hay algunas, digamos, ciencias que intervienen en las empresas, desde la economía, la psicología, etc. Pero el management como tal carece de un estatuto científico. Lo que hace es prescribir. Indica lo que se debe hacer, el famoso know-how, con arreglo a pautas y criterios pragmáticos, racionales, determinados. Quizás por su carácter eminentemente pragmático, reduce la complejidad de lo social a unas cuantas variables fáciles de comprender y de manejar. El management escapa al ámbito de la empresa y a la esfera de la economía para instalarse en prácticamente todos los espacios de la vida social. Por eso hablaba al principio que nuestras universidades están enfermas de gestión, y no es una metáfora ni nada, en realidad es un problema, siguiendo en esta lógica que se mencionaba, de Vincent Bollejach, de la sociedad enferma de gestión. La sociedad está enferma de gestión, las universidades están enfermas de gestión. Se gestiona todo: el trabajo, la salud, la familia, la vida privada, la educación, las emociones. Hay que hacer una asertiva gestión de sí mismo. Ante la ausencia, el debilitamiento del Estado o la simulación del Estado, México es un Estado absolutamente fallido. El 100% de las policías, cuerpos militares, marina estaba infiltrado por el narcotráfico, el 100%. Y hay que pensar en el narcotráfico no solamente como narcos, hay que pensarlos como corporaciones que se dedican, sí, al narcotráfico, pero también al tráfico de personas, pero también a la extorsión, pero también al robo de gasolina de Pemex, también a la introducción de precursores químicos para metanfetaminas, también a la exportación de minerales de hierro, sobre todo hacia China. Es decir, hay que pensar en el crimen organizado como un holding muy complejo. Ante el Estado ausente y copado prácticamente por el crimen organizado, al menos en México, lo que queda es convertirse uno mismo en su propio ministro de Educación, en su propio ministro de Salud, en su propio ministro de Trabajo, de Medio Ambiente, de Salud, de Alimentación, de Cultura. El Estado ha dejado inmensos huecos, está ausente, y ante eso el individuo queda dejado a una gestión de sí, y por lo tanto pues tenemos que asumir funciones que eran públicas como funciones privadas. Pero si falla uno en ello, la falla no es del sistema, la falla es de uno.
porque uno fue